¿Alguna vez has sentido una comezón que aparece una y otra vez en el mismo lugar y no sabes exactamente por qué? La mayoría de las personas no le da importancia a ese tipo de molestias. Se asume que es piel seca, una reacción pasajera o simplemente algo propio de la edad. Sin embargo, en el cuerpo de los adultos mayores, especialmente después de los 60 años, ciertas señales dejan de ser casuales. Cuando una picazón se vuelve persistente, regresa siempre a la misma zona y no mejora con el paso de los días, puede ser mucho más que una simple incomodidad. A medida que envejecemos, el cuerpo cambia la forma en que se comunica. Ya no siempre envía señales fuertes o evidentes. Muchas veces deja de gritar y comienza a susurrar. Una comezón profunda, insistente y localizada puede ser una de esas advertencias silenciosas que intentan llamar nuestra atención antes de que aparezcan síntomas más claros. El problema es que casi nadie aprende a escuchar esos susurros, y por eso suelen ignorarse durante meses o incluso años. En este video vamos a explorar 5 zonas muy específicas del cuerpo donde la picazón persistente ha sido observada repetidamente en personas que, tiempo después, recibieron diagnósticos médicos importantes. No se trata de suposiciones ni de coincidencias aisladas, sino de patrones que los especialistas han visto una y otra vez a lo largo de los años. Entender por qué estas áreas reaccionan, qué ocurre internamente cuando aparecen estas molestias y cuando una simple picazón deja de ser normal puede ayudarte a tomar decisiones más conscientes sobre tu salud. El propósito de este contenido no es generar alarma ni vivir con miedo constante. Todo lo contrario. Se trata de aprender a prestar atención, de reconocer cuando algo no encaja y de entender que detectar una señal a tiempo puede cambiar por completo el rumbo de una situación. Porque muchas veces, lo que parece insignificante es justo el primer aviso de algo que merece ser atendido con mayor cuidado. Señal 1. Comezón profunda y constante en la parte baja de las piernas. Cuando una persona mayor empieza a notar una picazón insistente en la zona de las espinillas o las pantorrillas, lo más común es restarle importancia. Muchas veces se asume que la piel está más seca, que es parte normal del envejecimiento o que basta con cambiar de crema para resolverlo. El problema aparece cuando esa comezón no desaparece, no cambia con los días y no muestra ninguna señal visible en la superficie de la piel. No hay enrojecimiento, no hay descamación, no hay sarpullido, y aún así la molestia sigue ahí, día tras día. Este tipo de picazón no es superficial. Se siente más profunda, como si viniera desde dentro del cuerpo, y tiene una característica muy particular, tiende a intensificarse por la noche, cuando la persona intenta descansar. A diferencia de la resequedad común, no responde a lociones ni tratamientos habituales, lo que suele generar frustración y confusión. En muchos casos, las personas pasan semanas o incluso meses aplicando cremas sin ningún alivio real. Lo que pocos saben es que esta señal ha aparecido con frecuencia en personas que más tarde fueron diagnosticadas con cánceres relacionados con la sangre, especialmente linfoma. Estos tipos de cáncer afectan al sistema linfático, una red fundamental para la defensa del cuerpo. Cuando las células cancerosas comienzan a multiplicarse, liberan sustancias inflamatorias en el torrente sanguíneo. Estas sustancias no siempre provocan dolor inmediato, pero sí pueden irritar las terminaciones nerviosas, sobre todo en zonas como las piernas, donde la circulación y los nervios periféricos son especialmente sensibles. Por eso la piel puede verse completamente normal, mientras que por dentro los nervios están reaccionando. En muchos testimonios, esta comezón persistente fue el primer aviso, incluso mucho antes de que aparecieran señales más conocidas como cansancio extremo, sudoraciones nocturnas inexplicables o pérdida de peso sin cambios en la alimentación. El cuerpo no siempre muestra todos los síntomas al mismo tiempo. A veces comienza con uno solo, pequeño y fácil de ignorar. En la edad adulta, este tipo de advertencia se vuelve aún más importante. Con el paso de los años, el organismo cambia la manera de manifestar el malestar. No siempre hay dolor inmediato ni señales visibles. En ocasiones, una sensación incómoda, profunda y persistente es la única forma que tiene el cuerpo de pedir atención. Si una persona mayor se encuentra rascándose las piernas cada noche,
probando distintos productos sin resultado y preguntándose por qué nada funciona. Esa persistencia es la clave. No se trata de alarmarse, pero sí de observar el patrón y, si la molestia se prolonga, comentarlo con un profesional de la salud. Porque en muchos casos, la señal más discreta es también la más temprana. Señal 2. Picazón profunda y persistente en la zona alta de la espalda. Hay una molestia muy particular que aparece en la parte superior de la espalda, justo en el centro, entre los omóplatos, y que casi siempre se subestima. Muchas personas piensan que se trata de tensión muscular, de pasar mucho tiempo sentadas, del clima seco o simplemente del roce de la ropa. Al principio parece algo sin importancia, una comezón ocasional que se calma al rascarse. El problema es cuando esa sensación no desaparece y empieza a repetirse día tras día. Esta picazón se distingue porque no se siente superficial. No es como la piel reseca que mejora con una crema. Es una sensación profunda, incómoda, que parece originarse debajo de la piel, como si viniera desde el interior del cuerpo. En muchos casos, las personas describen que ninguna loción ayuda, que cambiar de jabón no hace diferencia y que, por más que intentan aliviarla, siempre regresa al mismo punto. Cuando esta molestia se vuelve constante, puede estar relacionada con alteraciones internas, especialmente con el páncreas. Aunque parezca extraño que un órgano interno provoque una sensación en la espalda, el cuerpo funciona de esa manera. En algunos casos, el crecimiento de tumores pancreáticos interfiere con el drenaje normal de la bilis. Cuando esta sustancia no fluye correctamente, comienza a acumularse en la sangre y termina irritando las terminaciones nerviosas, que reaccionan enviando señales de comezón, sobre todo en zonas como la espalda, donde existe una red densa de nervios sensoriales. Lo más preocupante es que esta señal suele aparecer mucho antes de que se presenten síntomas más conocidos, como dolor abdominal, problemas digestivos o pérdida del apetito. Por eso, muchas personas viven con esta comezón durante meses sin sospechar que podría estar relacionada con algo más profundo. La ausencia de dolor hace que se normalice, y el cuerpo sigue enviando el mismo aviso una y otra vez, esperando ser escuchado. En adultos mayores, este tipo de señal es especialmente fácil de ignorar. Se asume que es parte de la edad, de la postura o del desgaste natural del cuerpo. Sin embargo, cuando la picazón es siempre en el mismo punto, no mejora con tratamientos comunes y se siente diferente a una irritación superficial, vale la pena prestar atención. La espalda, en estos casos, actúa como un mensajero silencioso de un problema que no se ve a simple vista. Escuchar ese mensaje a tiempo puede marcar una diferencia enorme, incluso antes de que aparezcan síntomas más evidentes. Señal 3. Comezón persistente en el cuero cabelludo sin señales visibles. Sentir picazón en la cabeza es algo que muchas personas consideran normal. Se suele culpar al clima seco, a un cambio de champú o simplemente al paso de los años. En la mayoría de los casos, esa explicación es correcta. Sin embargo, cuando la comezón aparece sin caspa, sin enrojecimiento y sin descamación visible, y aún así persiste durante semanas, comienza a convertirse en algo distinto. Este tipo de picazón no se limita a la superficie. Muchas personas la describen como una sensación extraña, más parecida a hormigueo, ardor suave o incluso a una molestia que parece moverse de un punto a otro del cuero cabelludo. No se alivia con productos anticaspa, no mejora al cambiar de champú y tampoco desaparece con aceites o lociones hidratantes. Esa resistencia a los tratamientos comunes es una de las principales señales de que el origen podría no estar en la piel, sino más profundo. En adultos mayores, este tipo de sensación puede estar relacionada con alteraciones del sistema inmunológico y de la sangre, como ocurre en algunos tipos de leucemia. Cuando las células anormales comienzan a multiplicarse, pueden generar procesos inflamatorios internos que afectan las terminaciones nerviosas, provocando picazón sin una causa visible. En otros casos, ciertos cánceres de piel que se desarrollan en el cuero cabelludo comienzan de forma muy discreta, como una pequeña zona que pica constantemente, sin dolor ni cambios evidentes al principio. El problema es que el cuero cabelludo no es una zona fácil de revisar. Muchas personas no pueden verlo con claridad y pasan por alto pequeñas lesiones, áreas endurecidas o cambios sutiles en la piel.
Por eso, estas señales pueden permanecer ocultas durante mucho tiempo, mientras la comezón sigue apareciendo como el único aviso. En la edad adulta, es común convivir con pequeñas molestias y normalizarlas. Pero cuando una picazón en la cabeza se vuelve persistente, no responde a nada y da la sensación de no tener explicación, conviene observar el patrón con atención. Si además se acompaña de cansancio inusual, mayor sensibilidad, moretones frecuentes o una sensación general de no estar bien, es importante mencionarlo a un profesional de la salud. A veces, el cuero cabelludo se convierte en la primera zona en enviar una advertencia silenciosa, y aprender a reconocerla puede marcar una diferencia importante. Señal 4. Comezón persistente y localizada en el pecho o área del seno. La picazón constante en el pecho o en la zona del seno es una molestia que muchas personas tienden a minimizar. Con frecuencia se atribuye al sudor, al uso de ropa ajustada, a un sostén incómodo o a los cambios naturales que experimenta la piel con el paso de los años. En la mayoría de los casos, estas explicaciones parecen suficientes y la señal se ignora. Sin embargo, cuando la comezón se mantiene en el mismo punto, no desaparece con el tiempo y no responde a cremas o cambios de hábito, puede estar indicando algo más profundo. Esta región del cuerpo es una de las más pasadas por alto cuando se habla de señales tempranas de cáncer, incluyendo el cáncer de mama inflamatorio. A diferencia de otras formas más conocidas, este tipo no siempre comienza con un bulto claro y fácil de detectar. En muchos casos, la primera manifestación es una sensación persistente de picazón, acompañada de incomodidad interna. La piel puede sentirse más caliente al tacto, más gruesa, tensa o sensible, incluso cuando visualmente no haya enrojecimiento evidente ni cambios notorios frente al espejo. Lo que vuelve esta señal especialmente engañosa es que puede presentarse mucho antes de que aparezcan síntomas más claros. La ausencia de un bulto palpable hace que muchas personas descarten la posibilidad de un problema serio y retrasen la consulta médica. Con el tiempo, la comezón se normaliza y se convierte en parte de la rutina diaria, aun cuando el cuerpo sigue enviando la misma advertencia. En el caso de los hombres, esta señal suele pasar aún más desapercibida. La mayoría no asocia molestias en el pecho con un posible problema de salud importante, ya que el cáncer de mama masculino es poco conocido. Esto provoca que una picazón localizada cerca del pezón, una zona ligeramente endurecida o una sensación persistente bajo el músculo del pecho no se tome en serio, lo que retrasa la detección. Además, la comezón en esta área no siempre está relacionada únicamente con el tejido mamario. También puede ser consecuencia de ganglios linfáticos cercanos que comienzan a reaccionar, ya sea debajo de las axilas o cerca de la clavícula. Por eso, cuando la picazón es constante, siempre en el mismo lugar y se acompaña de una sensación extraña de presión o pesadez, no conviene ignorarla. Escuchar este tipo de señal no significa asumir lo peor, sino reconocer que el cuerpo está pidiendo atención. Detectar un cambio a tiempo puede abrir la puerta a una evaluación temprana y, en muchos casos, a mejores opciones de tratamiento. En la salud, muchas veces la diferencia no está en el síntoma más llamativo, sino en aquel que se repite en silencio y no desaparece. Señal 5. Comezón persistente y difícil de ignorar en la zona anal o genital. La picazón constante en la zona anal o genital es, sin duda, una de las señales más pasadas por alto, no porque no sea molesta, sino porque resulta incómoda de mencionar. Muchas personas prefieren guardar silencio y buscar explicaciones simples antes que hablar del tema. Se suele pensar que es un problema de higiene, resequedad, sudor, fricción al caminar o incluso una reacción a productos de uso diario. En muchos casos, efectivamente puede tratarse de algo benigno. El problema surge cuando la molestia no desaparece. Cuando la comezón regresa una y otra vez, se mantiene durante semanas o meses, o comienza a sentirse más intensa, más profunda o con una sensación de ardor, deja de ser una simple incomodidad. En estos casos, el cuerpo puede estar enviando una advertencia más seria. Se ha observado que este tipo de picazón persistente puede estar relacionada con cáncer anal, vulvar o peneano, especialmente en adultos mayores. Lo engañoso es que, al inicio, no suele haber dolor ni lesiones evidentes que alerten visualmente.
Estas zonas del cuerpo tienen una concentración muy alta de terminaciones nerviosas, lo que las vuelve especialmente sensibles a cambios internos. Por esa razón, pueden manifestar molestias mucho antes de que aparezcan signos visibles como bultos, heridas o cambios notorios en la piel. A veces, el único síntoma durante un largo periodo es esa sensación incómoda que no termina de irse y que no responde a cremas, cambios de hábitos o tratamientos caseros. En muchas personas, la picazón se confunde con problemas comunes como hemorroides, irritación por el papel higiénico o efectos del envejecimiento, especialmente después de la menopausia o en casos de incontinencia leve. Esta confusión contribuye a que el síntoma se normalice y se tolere más de lo debido. Sin embargo, cuando la comezón es siempre en el mismo punto, empeora por la noche o se acompaña de una sensación de piel más sensible, áspera o diferente al tacto, conviene prestarle atención. El mayor peligro en estos casos no es la picazón en sí, sino el silencio. Muchas personas retrasan la consulta médica por vergüenza, por miedo o por pensar que están exagerando. Ese retraso puede permitir que un problema serio avance sin ser detectado. Hablar a tiempo, aunque resulte incómodo, puede marcar una diferencia enorme. En cuestiones de salud, hacer una pregunta incómoda suele ser mucho más seguro que ignorar una señal persistente. A veces, una conversación a tiempo puede ser el primer paso para proteger la tranquilidad y el bienestar a largo plazo. El cuerpo nunca deja de comunicarse. Lo hace de muchas formas. En ocasiones utiliza el dolor, en otras el cansancio extremo, pero muy a menudo comienza con señales tan pequeñas que parecen insignificantes. Una picazón persistente, una molestia que regresa siempre al mismo punto, una sensación incómoda que no logra desaparecer. El problema no es que el cuerpo no avise, sino que casi nunca aprendemos a escucharlo. Las 5 zonas que hemos analizado a lo largo de este contenido no son coincidencia. Son áreas donde, una y otra vez, distintas enfermedades serias han comenzado a manifestarse de manera silenciosa. No con síntomas alarmantes, sino con señales sutiles que suelen ignorarse durante meses. Y es ahí donde la atención marca la diferencia. No se trata de vivir con miedo ni de asumir lo peor ante cada molestia, sino de desarrollar conciencia y respeto por lo que el cuerpo intenta decirnos. Escuchar al cuerpo no significa alarmarse, significa observar patrones. Significa notar cuando algo persiste, cuando no responde a lo habitual y cuando se siente diferente a lo normal. En muchos casos, una consulta a tiempo puede aclarar dudas, brindar tranquilidad o permitir una detección temprana que cambie por completo el pronóstico. Ignorar una señal, en cambio, solo retrasa respuestas que podrían ser valiosas. Si alguno de los signos que mencionamos te resultó familiar, no lo minimices ni lo guardes para después. Hablarlo con tu médico puede ser un paso sencillo, pero muy importante. Recuerda que cuidar tu salud también es escuchar esas pequeñas advertencias antes de que se conviertan en algo mayor. Y si este contenido te hizo reflexionar o te aportó información útil, te invito a dejar tu like y suscribirte al canal. De esa forma nos ayudas a seguir creando contenido que informe, acompañe y marque una diferencia real en la vida de quienes nos ven. Tu apoyo permite que este mensaje llegue a más personas que también necesitan aprender a escuchar a su cuerpo a tiempo.